predicar esta mañana. Pero hermanos, es un gozo estar aquí frente a ustedes una vez más y compartir esta lección de esta mañana. Comenzamos una nueva unidad, no sé si ya sabían. Okay. Una nueva unidad, terminamos la pasada que habíamos estado estudiando con el hermano José Luis, ¿verdad? ¿De qué trataba la última unidad? ¿Se acuerdan? La resurrección. ¿De qué? Todos los señales apuntan a eso. Sí, todas las señales apuntan a él, ¿verdad? Terminamos con la resurrección. La última sesión habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que era la señal irrefutable, ¿verdad? La señal última que el Señor nos demostró que Él es Hijo de Dios, que Él, ¿verdad?, nos dio salvación por medio de su muerte en la cruz y su resurrección tenemos vida eterna, ¿verdad? Así que todas las señales apuntan a Jesús. Esta unidad, ¿verdad? Vamos a estudiar sobre el profeta Eliseo, y se titula Viendo la mano de Dios en acción. Todo el resto de del libro que estamos estudiando, esta unidad, vamos a tratar sobre los milagros que el Señor hizo por medio de Eliseo. ¿Okay? Pero vamos a comenzar con oración y después vamos a entrar con algunas preguntas y es un gozo tenerlos aquí esta mañana. Vamos a orar. Santísimo Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, enséñanos por medio de ella, Señor, que no nada más salgamos aquí con más intelecto, Señor, con más conocimiento en nuestra cabeza, Señor, sino que comencemos a entender, Señor, tu plan desde el principio, Señor, tu plan en el Antiguo Testamento, Señor, para un Salvador, Señor, que tú demostraste tu amor, Señor, a tu pueblo y a nosotros a la misma vez, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí, Señor. Te pedimos por el hermano José Luis, donde él está ahorita, viendo a nuestra hermana Estela, Señor, y por nuestra hermana Estela en su salud, que ella siga mejorando, Señor. Porque todo lo viene en el santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar viendo a Eliseo. ¿Quién me puede decir algo sobre Eliseo? Algo que conozcan ustedes. Algo cortito, ¿ok? No me den un discurso, nada más algo cortito de Eliseo. ¿Quién es Eliseo? El segador de Elías. ¿El qué? El alumno. Sí, el alumno de Elías. El alumno de Elías, ¿ok? Elías. A veces mucha gente se confunde, y yo también por un tiempo me confundía, Elías y Eliseo, ¿verdad? Es muy cerca el nombre, ¿verdad? Pero son dos personas distintas, ¿verdad? Y nos hablan de la grandeza de Dios, cada uno de ellos en su manera, ¿verdad? Cada uno de ellos nos apuntan, ¿verdad?, a Dios, siendo el Dios verdadero. Elías, ¿qué me puede decir algo cortito de Elías? ¿Qué fue su gran momento en el Antiguo Testamento, hermano? Hizo descender fuego. Hizo descender fuego, ¿verdad? Cuando se enfrentó a los Baales, los sacerdotes de los Baales, ¿verdad? Los falsos sacerdotes, ¿verdad?, de los Baales, se enfrentó al rey Acab, ¿verdad? Y a su esposa, ¿cómo se llama su esposa? Jezabel, ¿verdad? Jezabel, ¿verdad? Se enfrentó a ella, que era gente que era impía, no eran piadosos, ellos no creían en Dios, no adoraban a Dios, tenían sus propios dioses, ¿verdad? Pero el Señor mandó a Elías y le dijo, demuestra mi poder a este rey y al pueblo, ¿verdad? Y lo hizo, ¿verdad? Pero después vino Eliseo, ¿verdad? Y es donde vamos a ver el día de hoy que pasa el manto, podemos decir, pasa el lugar que Dios le ha dado a Elías, lo pasa a Eliseo. No porque Elías quiso hacerlo, no porque él decidió un día, ¿sabes qué? Necesito un ayudante y se lo va a pasar a este muchacho aquí, ¿verdad? No, el Señor lo mandó y vamos a ver la lección de cómo fue ese momento, ¿verdad? Que pasó el manto, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Pasó el manto a Elías. Y vamos a estar viendo en el libro de Reyes, en sus Biblias, estamos en la página 85, al principio, la mano de Dios llamándonos a servir. Ese es el tema de esta mañana, de esta sesión, ¿verdad? Elías, ¿verdad? Fue un hombre que fue llamado a servir. Cada uno de nosotros que estamos aquí, si usted conoce a Cristo en su corazón, si usted se llama o se denota como cristiano, ha sido llamado para servir. Todos servimos para algo, ¿verdad? A veces cuando nos sentamos a comer y me dice mi esposa, ¿me sirves por favor? Le digo, a veces sirvo, a veces no sirvo, ¿verdad? Pero siempre nos somos llamados a servir, ¿verdad? Y tenemos que servir al Señor primeramente y después a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque es lo que el Señor nos ha mandado, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, ver por el bienestar de otros primero antes que yo, ¿verdad? Yo sé que va a lo opuesto cuando sube usted en un avión que va de viaje
y que dicen si en caso de peligro se baja la presión de esta cabina, van a salir oxígeno, ¿verdad? Y ellos dicen, póngase usted su oxígeno primero y después ayude a otros, ¿verdad? Pero el Señor dice que busquemos el bien de otra persona antes que el nuestro, ¿verdad? Pero cuando estamos en Cristo, comenzar primero una fundación en Cristo. Pero vamos a vernos la lección día de hoy, el libro de estudiantes, la página 85, vamos a estar viendo aquí. Elías, ¿quién sabe qué quiere decir Elías? Yo sé que algunos lo saben, no lo griten, no lo vamos a dar chance a ver si alguien más. ¿Qué quiere decir el nombre Elías? Bueno, alguien que sepa, que puede, ahora sí ya les doy permiso que lo digan. Elías, ¿qué quiere decir ese nombre? Dios es salvación. Dios es salvación. Elías, ¿verdad? Y el Señor lo llamó después Eliseo. Eliseo es Dios es salvación. Después de Elías vino Eliseo trayendo la salvación de Dios, ¿verdad? Al pueblo. Elías vino y trajo el poder de Dios, demostró el poder de Dios cuando él llamó el fuego, ¿verdad? Y se quemó ese altar. Pero Eliseo, ¿verdad? Vino a traer la salvación. Dios es salvación. Y él ministró por 60 años, hermanos. Y por eso en una parte, ¿verdad? Uno de los episodios o las situaciones que pasó, ¿verdad? Habían unos jóvenes que se burlaron de él porque estaba, ¿qué? Calvo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y a veces digo yo, no Señor, ya comienzo de acá atrás y digo, no Señor, por favor. Pero no, el Señor nos usa como seamos, ¿verdad? Nos usa como seamos. Así que vamos a entrar a la lección, hermanos. Vamos a ver la aplicación para la vida. Alguien que nos lea la aplicación para la vida, por favor, en voz alta. Recibo invitaciones con regularidad, no grandes invitaciones como el presidente y la primera dama que invitan a compartir con ellos en Navidad en la Casa Blanca. Las invitaciones que recibo son más modestas. La semana pasada recibí varias con correo. La concesionaria de autos local me invitaba a conocer sus nuevos modelos y posiblemente gastar miles de dólares en un vehículo. Paso. Un proveedor de TV satelital me invitaba a suscribir un contrato por 2 años a un precio que no aumentará durante estos 2 años. No, gracias. También recibí una invitación del condado a pagar mis impuestos a la propiedad a tiempo para así evitar la cárcel. Creo que voy a aceptar la invitación. No sería sabio aceptar todas las invitaciones que recibimos. Hay algunas que deberíamos aceptar sin dudar. Una es la invitación que Dios nos hace a sumarnos a su obra. La principal forma en que nos hace llegar esta invitación es revelando lo que Él ya está haciendo. Eliseo nos da el ejemplo de cómo responder el llamado de Dios a sumarnos a Él para servir. Amén. Amén. La pregunta aquí dice, ¿recuerda usted alguna invitación de la que hiciste todo lo posible para escapar de ella? A veces que hacemos los anuncios decimos, haga planes de asistir, no de no asistir, porque a veces ya comenzamos a pensar, ¿verdad? ¿Qué excusa voy a dar? ¿En qué me voy a ocupar ese día? ¿Qué puedo encontrar para no estar disponible en ese tiempo, ¿verdad? Hay invitaciones en que a veces no queremos acceder a ellas. Invitaciones que nos invita un familiar y dice, ven a la casa, vamos a estar ahí un rato, y ya sabe que van a cortar el zacate, van a sacar hierbas, y dicen, no, yo me quiero ir allá, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Las invitaciones que recibimos. A veces la necesidad de estar ahí es importante, y más cuando el Señor nos invita a ser parte de su ministerio, ¿verdad? Ayudar en alguna área. Y como hemos dicho, ¿verdad? No necesita usted ser maestro para ayudar y tener parte en el ministerio de Dios, para servir al Señor. No tiene usted que enseñar una clase, no tiene usted que dirigir la música. El Señor lo puede usar en diferentes maneras. En diferentes maneras, cada quien tiene su propósito. Y estamos viendo aquí, ¿verdad? El autor de nuestra lección, ¿verdad? Nos dice que recibió varias invitaciones. Algunas dijo no, pero unas... ¿Quién tuvo que responder, verdad? Especialmente la invitación de pagar sus impuestos al condado, ¿verdad? Porque si no iba a la cárcel, le cobraban multa o algo, ¿verdad? Pero hermanos, cuando el Señor nos invita a unirnos, a servirle a Él, nos invita a la obra, hermanos, no digamos que no. Sí, vamos, yo lo que vamos a ver con Eliseo, cómo, dice aquí, vamos a aprender cómo responder al llamado de Dios y cómo unirnos, sumarnos, ¿verdad? Al servicio de Dios. Yo sé que a veces es fácil
descontarnos, ¿verdad? La suma, ¿verdad? Está agregando, ¿verdad? Pero cuando nos descontamos o nos reducimos, decimos, no, yo no puedo. Ya desde antes que le pregunten ya tiene una razón por qué no puede. Pero confiemos en el Señor y Él va a ayudar, Él nos va a dirigir. Y vamos a ver aquí a Eliseo, ¿verdad? El llamado que recibe. Primera de Reyes 19 al 21. Vamos a leer alguien esos versículos primeramente y después vamos a seguir a la explicación. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que hará con 12 libras de la profecía, y él tenía la última, pasando 6 días delante de él, echó sobre su manto. Entonces Fernando de él, vino corriendo en pos de él, dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: te ruego, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes cogió la carne y la dio al pueblo para comer. Después se levantó y fue tras Elías y le salió. Amén. Gracias, hermano, por leer esos versículos. Vemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver los detalles, pero vemos aquí en estos versículos, estos versículos que leyó la hermana, ¿verdad? El llamado de Eliseo, perdón, me confundo, de Eliseo, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, que, como dije, no fue algo de Elías mismo que él decidió, fue algo que el Señor lo mandó, ¿verdad? Que escogiera a este joven. Alguien que lea la explicación, hermanos, en la página 86. Muy pocos hombres del Antiguo Testamento están a la altura de Elías, pero él solo era un hombre y se acercaba al fin de su ministerio. Esto no quería decir que Dios hubiera terminado su obra en Israel, pero sí era tiempo de elegir al sucesor de Elías. En 1 Reyes 19:16, Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo como reemplazo suyo. Elías obedeció sin demora. Al encontrarse con Eliseo, dice la Biblia, Elías lanzó su manto sobre él. Con la palabra manto nos referimos a una especie de capa grande y larga. Puede parecer una forma extraña de vestir a alguien, pero el manto comunicaba aspectos específicos del llamamiento de Dios sobre la vida de Eliseo. Pasarle el manto a Eliseo era la forma en que Dios comunicaba 3 cosas. Dios había elegido a Eliseo para ser parte de su obra. El oficio de profeta había sido trasladado a Eliseo. Eliseo tenía la capacidad para cumplirlo. Sabemos muy poco de la vida de Eliseo antes de este llamado, aunque en el versículo 19 que era agricultor, parece que su familia era suficientemente adinerada como para mantenerlos en un de pero no hay evidencia lógica de que Eliseo haya tenido una relación especial con Dios. Posiblemente haya tenido alguna relación con los hijos de los profetas, según la Reyes 12, pero nada oficial. No obstante, Dios lo invitó a ser parte de su obra. Sabemos que Dios no necesita para cumplir su voluntad. Dios puede hacer cualquier cosa, simplemente que mantenga su soberanía y sea la expresión natural de su carácter. Pero Él nos invita voluntariamente a ser participantes activos de su obra. Cuando Dios nos da a conocer su deseo de que nos sumemos a Él y su labor, las 3 cosas que le dijo a Eliseo también nos las dice a nosotros. Quiero que seas parte de mi obra para redimir el mundo. Tengo una misión específica para ti y te daré la capacidad para cumplirla. Debemos reconocer que Eliseo respondió de inmediato con lo que podríamos llamar obediencia total. Gracias. Vamos a pausar ahí, ahorita sí continúa leyendo. Vemos aquí, hermanos, el llamado de Eliseo. No sé cómo o cuándo recibió usted el llamado del Señor a su vida. Yo sé que a veces ponemos a pensar y dicen, no me ha llamado. Si usted conoció a Cristo, entregó su vida a Cristo, ese fue su llamado. Fue su llamado. Y de ahí comienza uno a desplegar las responsabilidades que el Señor le ha dado, ¿verdad? De ser mayordomo de su casa, ¿verdad? De ser, estamos platicando ahorita, el sacerdote en su casa también, mantener la vida espiritual, ¿verdad? En su casa en orden.
Y ese es el llamado que el Señor nos da a cada uno de nosotros. A veces lo ignoramos, ¿verdad? O a veces lo dejamos como los jóvenes, ¿verdad? Le echamos la culpa a los jóvenes, pero muchos adultos somos de la misma manera, que a veces no somos responsables, ¿verdad? En las áreas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado un llamado y tenemos que estar listos para sumarnos a su obra, ¿verdad? Nos dice el autor de la lección, ¿verdad? Que el Señor nos ha llamado para una obra muy especial, de que todos vengan a conocer a Cristo, ¿verdad? Y ese trabajo no se lo dejó solamente al hermano Víctor, no se lo dejó solamente al hermano Jorge. Cada uno de nosotros tenemos, donde usted está, hay gente alrededor de usted que necesita oír un mensaje de Cristo, que necesitan conocer a Cristo, ¿verdad? Y nos ha llamado a sumarnos, ¿verdad? Y es algo en realidad que la matemática, ¿verdad? Es algo que a mí me gusta mucho la matemática, ¿verdad? Que no soy muy bueno en ella, pero la suma, la resta, ¿verdad? Multiplicación, la división no me gusta, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Especialmente en una congregación, en una relación con alguien que haga división, no. Pero la multiplicación es algo, la multiplicación es cuando se suma múltiples veces, ¿verdad? Y así aprenden los niños las tablas, ¿verdad? Dime la tabla del 1, 1 por 1, 1 por 2, 2, 1, y luego la de 2. 1 por 2, ¿verdad? Y 2 por 1, 3, 2 por 3, 2 por... Y va uno aprendiendo, ¿verdad? Que está sumando múltiples veces, ¿verdad? 2 por 2 son 4, y ¿cómo 4 era? 2 y 2, 4, 2 y 3, 6, ¿verdad? Y va sumando múltiples veces. Cuando nos sumamos al Señor, estamos multiplicando el cuerpo de Cristo. Cuando usted habla con alguien, una persona, no tiene que pensar Billy Graham, no tiene que pensar David Jeremiah o alguien que trae a cientos, a miles que pasan adelante hasta el Señor. Una persona, que se sume una persona con usted y con otro, y se está multiplicando el cuerpo de Dios, el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y así Elías, él recibió el llamado de una manera muy, nos dice aquí, ¿verdad? Cómo recibió el llamado, que le dejó caer su manto, ¿verdad? Y nosotros pensamos que qué raro, ¿verdad? El manto, ¿cómo quiere decir? Aquí nos dice, ¿verdad? Que era una capa larga. A mí no me gusta mucho la historia y los libros de Harry Potter, pero ustedes si han visto o han visto a sus hijos, nietos, sobrinos leyendo sus libros, salen con unas capas negras, ¿verdad? Y piensan, no es satánico esto, pero no, en Europa, en los colegios, las universidades, los profesores, los que ya van adelantados en sus estudios, les dan una capa. Así que los más altos en su nivel de estudio, usted los ve y los ve con su capa negra y dice, mira, ese ya está por graduarse. Y luego después de esa capa les dan un gorrito, ¿verdad? Y por eso en las graduaciones los ve uno que entran los dignitarios que dan los honores a los graduantes y vienen con unas capas, ¿verdad? Muy ornatas, ¿verdad? Muy bonitas, ¿verdad? Y a veces las doblan afuera porque adentro traen dorado y muy bonito, y unos gorritos significan el nivel de su estudio, dónde están ellos, ¿verdad? Y así el profeta, él usaba una capa, un profeta lo conocían, ¿verdad? Así como a Cristo a veces lo reconocían porque a veces pensamos, ¿verdad? Que quizás tenía el aspecto de un rabí, ¿verdad? Por eso lo conocían como rabí, maestro, le decían, ¿verdad? Aparte de conocerlo y verlo en la sinagoga cada sábado, ¿verdad? Pero podemos ver ahí, el profeta Elías fue y dejó su manto sobre Eliseo, ¿verdad? Porque el Señor lo había mandado, dice ahí que en el versículo 16 de este mismo capítulo, ¿verdad? Que el Señor le dijo, ve y unge a Eliseo para que él sea el que te va a reemplazar a ti. Qué bonito sería que alguien nos dijera eso, ¿verdad? Te van a reemplazar y te vas a venir conmigo. Es la promesa que tenemos, hermanos, no duden. Y es lo que tenemos que confiar al Señor, ¿verdad? Como creo que en la oración el hermano Roberto dijo, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor llamarnos, gloria a Dios, estamos con Él. Si es quedarnos, gloria a Dios, nos quedamos aquí, ¿verdad? Para servirle a Él, ¿verdad? Y así Elías ungió a Eliseo, lo designó como el que iba a reemplazarlo, dejando su manto sobre él. Pero vemos a Eliseo, ¿verdad? Que era una persona, no tenemos muchos detalles, como nos dice aquí, ¿verdad? Exactos de quién era Eliseo, ¿verdad? Cómo vivía él, pero podemos ver por los detalles pequeños que tenemos aquí, que tenía
manera él, ¿verdad? Dice ahí que estaba él araba con 12 yuntas delante de él. ¿Okay? No piense que eran 24 toros y él los iba domando todos. ¿Okay? Tenía un equipo de personas ayudando. Dice que él llevaba la última yunta y iban arando la tierra. Así que era un campo grande para tener 12 yuntas de bueyes. Eran varios empleados o ayudantes, ¿verdad? O quizás familiares que estaban trabajando con él, y él llevaba la última, él iba atrás, ¿verdad? Dirigiendo, porque a veces el que va enfrente pensamos que es el que está dirigiendo, a veces el que viene atrás va viendo cómo va quedando todo y es el que va dirigiendo. Así que vemos muchos detalles aquí en Eliseo, ¿verdad? Su responsabilidad, su lugar en esa familia, en ese terreno, ¿verdad? Pero vemos que el Señor lo escogió no por eso, ¿verdad? Pero lo escogió por su corazón. Y vamos a ver aquí más adelante, siga leyendo, hermano, en la página 87, la parte que estaba leyendo. No dijo lo haré y no hay otro que lo haga. Con sus palabras y sus actos, Eliseo demostró una obediencia total de 3 maneras. Versículo 20 dice que después que Elías lanzó su manto sobre él, Eliseo dejó sus bueyes y lo siguió. Esto muestra que Eliseo sabía que su trabajo anterior ahora quedaría en segundo plano detrás de su llamado como profeta. El pedido de Eliseo de besar a su padre y madre quizá no puede similar a Lucas 9, donde Jesús reprende a un potencial discípulo por querer ir al servicio de su familia antes de seguirlo. La pura reflexión de Jesús indica que él sabía que el corazón y los anhelos de este hombre aún estaban atados a su casa, pero el pedido de Eliseo no se debía a una añoranza de su vida anterior. Demuestra que Eliseo sabía que su relación con Dios ahora debería ser la prioridad de su vida antes que su padre y su madre. Cuando Eliseo mató los bueyes y alimentó el pueblo, fue como decir: no hay vuelta atrás, estoy totalmente entregado. Eliseo podría haber dicho: no voy a cambiar mi lugar cómodo en una familia liderada por una vida de situaciones y controversias como profeta, o podría haber dicho: mi padre y mi madre necesitan que me quede aquí y trabajaré la tierra por ellos. Y la más obvia: ¿quién soy yo para tomar el lugar del gran profeta Elías? No para Eliseo. El asunto fue simple: Dios me llamó, así que diré. Eso es lo que Dios quiere oír también de ti y de mí cuando nos llame. Amén, amén. Cuando el Señor nos llama, hermanos, debemos ir presente y listo, ¿verdad? Presente y listo para trabajar. Hermanos, porque aquí vemos a Eliseo, ¿verdad? Que dice ahí, ¿verdad? Que él no dijo: bueno, pues si no hay nadie más que lo haga, pues yo voy, ¿verdad? O de al otro pueblo hay otra gente que quizás sea más capaz que yo, tenga más entrenamiento, más adiestramiento, ¿verdad? Más conocimiento, y queremos pasársela a alguien más, pero Eliseo, él tomó, ¿verdad?, ese llamado en serio, ¿verdad? Y se añadió, se sumó al plan de Dios, ¿verdad? Dice que después de que Elías lanzó su manto, Eliseo dejó sus bueyes y los siguió. Hermanos, eso para nosotros decimos, son animales, pero para ellos era su tractor, era su John Deere, ¿verdad? Era la manera con que él se ganaba la vida, como él trabajaba, ¿verdad? Lo dejó, lo abandonó. Y no solamente lo abandonó para después regresar: bueno, pues lo voy a despolvar un poquito el tractor y me subo otra vez. No, mató los bueyes y con el arado lo usó de leña y coció esos bueyes y dio de comer a todos los que estaban a su alrededor. Se hizo la propia despedida él mismo, ¿verdad? Pero se despidió de su familia. Pero vemos aquí que dice, en segunda parte, el bullet point dice: el pedido de Eliseo de besar a sus padres. Quizás nos suene como algo que leemos en Lucas 9, ¿verdad? Sí lo ha leído ese Lucas 9, ¿verdad? Ese joven que dijo: deja y entierro a mis padres. Él todavía no nos dice que estaban enfermos, que estaban por morir. Él quería decir: bueno, voy mejor y vivo el resto de la vida de ellos con ellos y después voy y me añado a ti. Espero que mueran. Espero que mueran, ¿verdad? Sí, pero aquí Eliseo, que dijo: deja besar a mis padres. Nada más despedirme. Nada más ir y decir: bye, te tengo que ir, me están llamando.
Pero vemos ahí el plan de Dios en la vida de Eliseo y él lo aceptó inmediatamente, ¿verdad? No hay que huir de responsabilidades, ¿verdad? A veces algunas personas dicen, no, esta es mi oportunidad de salirme de aquí. Me voy de casa. Tengo otras cosas que hacer. No, él conocía el llamado de Dios, era verdadero. El llamado de Dios era útil para su vida e iba a ser bendición para todos. Y ahí demostró, dando una bendición, dando de comer a todos los que estaban ahí alrededor de su pueblo, darles de comer de estos bueyes. No sé si usted ha tasado un buey, una vaca, rinde bastante. A nosotros, gracias a Dios, nos ha tocado bendición de que algunos hermanos que conocemos decimos, pues matamos a Junior, ¿verdad? La vaquita así le ponía Junior, ¿verdad? Y vienen y nos traen carne y nos traen, ¿verdad? Carne molida y bistecs y digo, wow, y todavía les sobra a ellos. Pero él dio todo eso, ¿verdad? Lo dio a los que estaban alrededor, dio una despedida para que sepan, ahora voy a servir a Dios. Ahora voy a servir a Dios. Iba a confiar en Dios. No dijo, me voy a llevar un poco de las ganancias que tengo aquí. Él dejó todo y se fue. Hermanos, a veces es lo que necesitamos hacer nosotros, dejar todo y ir tras el Señor. Otra vez no dije que nos hagamos irresponsables y digamos, ¿sabes qué? Ya me voy. Porque si no me llama. No, sino que hacer orden en la casa y servir al Señor. A veces se queda en casa, no tiene que salir de casa, pero tiene que dejar algunas cosas que toman su tiempo, algunas cosas que toman más importancia en su vida. Decirle, Señor, tú eres primero en mi vida. Pregunta número 2 dice, menciona a alguien que haya sido para ti un ejemplo de obediencia a la voz de Dios. ¿Alguien, hermana? Hermana, yo creo que algunos se acuerdan del hermano Martínez. Ajá. Él decía, cuando yo me jubile, yo creo que me voy a ir de misionero o algo voy a hacer, pero siempre voy a servir al Señor. Amén. Y pues muchos tenemos esa visión o esa idea, ¿verdad? Pero no a todos se les cumple. El Señor nos permitió a mi mamá y a mí ir para allá a visitarlos cuando se cambiaron. Y yo pude mirar en él el gozo, cómo le brillaban sus ojos y dijo, aquí, hermana, no había, en la iglesia no hay hispanos, dijo, no, o sea, no hay un programa para hispanos. Y hermana dijo, yo estoy dando clases para los hispanos, yo estoy dando mensajes para los hispanos. Amén. Y con ese gozo y con ese ánimo, yo dije, miren, el Señor le permite cumplir lo que Él anhela. Amén. Amén. Y Él falleció, ¿verdad? Pero siempre con esos galardones para ellos. Amén. Gloria al Señor. Y mi admiración para ellos, la hermana también, por estar siempre con Él. Amén. Sí, el Señor, cuando el corazón está en servir al Señor, el Señor va a dar el lugar, va a dar todo lo necesario para seguir adelante. Tenemos que confiar en eso, ¿verdad? Dejar todo y seguir al Señor. ¿Alguien más, hermanos? Hermano. ¿Vale? Amén. Amén. Sí, también. Él también tenía, aparte de cuando enfermó, pero él tenía tantos también oportunidades, tantas responsabilidades, ¿verdad? En sus viajes que hacía internacionalmente, ¿verdad? Y el Señor lo siguió usando, ¿verdad? Aún cuando estaba enfermo, él quería seguir sirviendo al Señor. Hermano Juan, ¿quería decir algo? Yo me acuerdo mi enferma, cuando yo lo llamó, que usted tenía un buen trabajo y estaba muy bien acomodado y se me vino a la mente y yo, no, hermano, gracias a Dios, Amén. Gracias. Sí, y a veces. y hermana que lo ha apoyado. Amén. Amén. Sí, siempre me ha apoyado, gracias a Dios. Y a veces me pongo nostálgico y comienzo a hablar de mis días pasados, ¿no? Yo fui, estuve y hice este trabajo y me dicen así, o aquí o allá. Y realmente sí, no puedo dudar y regresar atrás y decir, pues tenía esto, tenía lo otro. El Señor es el que va a guiarnos, ¿verdad? Y nos va a seguir fortaleciendo a seguir adelante. No importa, ¿verdad? Lo que haya dejado grande o pequeño, ¿verdad? O lo que haya dejado atrás, el Señor va a dar más, ¿verdad? Hay mayor bendición en servir al Señor. Vamos a seguir la siguiente parte, versículos del 7 al 11, Segunda de Reyes 2, 7 al 11. Vinieron 50 varones de los hijos de los
era su mano, su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gracias. Estos versículos vemos aquí un poquito más adelante, ¿verdad? El fondo ya pasamos de Primera de Reyes, ¿verdad? Pasamos Segunda de Reyes, ya ha pasado un tiempo, ¿verdad? Y vemos que se está acercando ya los últimos días de Elías, ¿verdad? Que va a estar con él. Pero vemos cómo el Señor se manifestó en la vida de Elías, ¿verdad? Él comenzó, como dije, ¿verdad? Enfrentándose. El Señor lo llamó. Cuando usted ve que aparece Elías en la escena, ¿verdad? No hay antecedentes, sino que dice que el Señor mandó a Elías que se presente ante el rey Acab y le diga: no va a llover por 3 años, ¿verdad? Y le llevó esas noticias al rey. El rey se disgustó, ¿verdad? Pero era mensaje de Dios, y Elías no dijo: Señor, va a ser difícil, Señor, el rey me va a decir. Él fue y lo cumplió, ¿verdad? Y se manifestó grandemente durante ese ministerio que él tuvo en el reinado en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora ya está terminando su tiempo terrenal y ahora va a seguir Eliseo, ¿verdad? Y vemos aquí una demostración una vez más del poder del Señor, cómo el Señor usó a Elías y se mantuvo con él hasta el fin, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo él desaparece en la tierra, ¿verdad? Ya no muere, ¿verdad? Él es llevado por el Señor. Pero vemos aquí, vamos a seguir leyendo, hermanos, la explicación de la página 87. Que alguien que me lea ahí esa parte. Ya había pasado un tiempo desde el llamado de Eliseo en Primera de Reyes 19 y 2 de Reyes 2. En ese tiempo Eliseo tuvo el beneficio de recibir capacitación por medio del trabajo práctico. Vio a Elías confrontar a Acab, el rey de Israel, por el asesinato de Nabot y el robo de su viña. Lo vio pedir fuego del cielo para consumir a los soldados del rey que habían sido enviados a llevarlo ante el rey, y escuchó a Elías decirle Ocosías, el siguiente rey de Israel, que no se recuperaría las heridas causadas por su caída, sino que ciertamente moriría. No fueron hechos menores, sus consecuencias afectaron a la nación. Eliseo probablemente se dio cuenta de que estas cosas eran parte del proceso que Dios estaba utilizando para prepararlo para su llamado como profeta. Los hechos importantes que son planificados generalmente se desarrollan en un entorno especial. Lo vemos en la transmisión del oficio del profeta Elías a Eliseo. Elías usó su manto para partir el río Jordán en forma que pudieran pasar. Algo que nos recuerda a otro líder, Moisés. Además, la transmisión del oficio se produjo en el área donde Moisés murió y Josué asumió el liderazgo del pueblo de Dios, y por esas pistas no les indicaban a Eliseo que algo importante estaba por suceder. Las palabras que Elías sin duda lo trajeron en claro.
pausar ahí un momento. ¿Okay? Vemos aquí la explicación que ha leído la hermana hasta este punto, ¿verdad? Nos habla de la preparación de Eliseo, ¿verdad? Porque Eliseo se unió con él, como dije, comenzamos en Primera de Reyes, ¿verdad? 19, y ahora estamos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Así que ha pasado un poco de tiempo, ¿verdad? Hemos visto en los sermones que tuvimos hace unas semanas cómo de una semana a otra caminaban millas, ¿verdad? Y viajaban de Galilea hasta Jericó y era largo, ¿verdad? Así que un versículo o dos puede ser un tiempo largo, ¿verdad? Así que podemos ver de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Eliseo fue preparado, ¿verdad? Él fue aprendiendo de Elías, ¿verdad? Viendo su testimonio, viendo lo que Dios hacía por medio de él y oyendo palabra de Dios por medio de Elías, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos nosotros, hermanos? ¿Cómo aprendemos nosotros? De la misma manera, ¿verdad? Oyendo palabra del Señor. Espero, como he dicho antes, ¿verdad? Espero que esto no sea su única comida espiritual, ¿verdad? Porque si no estuviéramos flaquitos todos. Pero si comiéramos así como a veces comemos espiritualmente, no, estuviéramos desmayándonos de hambre. Pero que nuestra comida aquí, que vengamos aquí juntos a comer el alimento espiritual, a desmenuzar, ¿verdad? Y sacarle más información y llegar a casa y seguir buscando, leyendo la Biblia, orando al Señor, pidiendo que nos ilumine, nos enseñe, viendo testimonio de otros, viendo cómo el Señor obra. Gracias a Dios vemos cómo está orando con la hermana Estela, que recobremos fuerza en el Señor, decir, wow, mi confianza está en el Señor, porque Él demuestra que Él es fiel, ¿verdad? Y que sigamos creciendo así. Eliseo continuó creciendo en el Señor, aprendiendo, ¿verdad? No solamente tomando apuntes para ver cómo le hace con el manto, y que él estaba viendo el poder de Dios en la vida de Elías, y estar viendo cómo puedo yo servir al Señor. ¿Cómo es que yo puedo sacar ganancia de esto que estoy aprendiendo para servir al Señor? Y dice ahí, ¿verdad? La última parte que leo la hermana dice que Elías le dijo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Alguien le ha dicho eso, ¿no? Un familiar que está por morir, que está por ya dejar esta tierra, que le diga, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que...? A veces nos ponemos a pensar y decimos, nada, no tenemos nada que pedir, ¿verdad? Pero aquí Eliseo no pensó en él mismo, no le dijo, déjame ese manto que es bien mágico, ¿verdad? Que hace cosas y milagros, ¿verdad? Pero él, vamos a ver la respuesta. Hermana, sigue adelante. Sintiendo que este era un momento definitorio, Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 9. Eliseo no pidió una doble porción por codicia o por la ambición de superar a Elías. Más bien estaba basándose en la ley cuando el primogénito se convertía en patriarca de una familia a la muerte de su padre. Por ley recibía una doble porción de la herencia. Esto no era solo una señal de favor, sino también le daba al primogénito los recursos necesarios para proveer para su familia. El pedido de Eliseo demuestra que entendía que era el heredero de Elías en su labor como profeta. Por tanto, osadamente pidió los recursos que iban a necesitar para cumplir con éxito una nueva misión. Cuando Dios llama a un creyente a una tarea específica, hoy generalmente hay un momento de instrucción donde Elías nos muestra la forma correcta de responder. Dios estaba con Elías y Eliseo sabía que necesitaba que Dios estuviera con él, por lo cual lo pidió sin dudar. Nosotros debemos hacer lo mismo y es lógico que lo hagamos. Cuando pedimos la presencia de Dios para servir, demostramos que es verdad. Dios es cero. Dios es amor. Nosotros somos los ciegos. Reconocemos que solo somos conductores por medio de los cuales creemos. La presencia de Dios aumenta nuestra sensibilidad espiritual. La presencia de Dios nos ayuda a discernir su mano obrando. Dios
que uno podía hacer esa tarea con su propia fuerza. Eliseo entendía que apoyarse en la presencia de Dios era la única forma de avanzar. Esto también se aplica a los creyentes en la actualidad. El escritor de Hebreos entendió bien este concepto, ya que escribió en Hebreos 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tomado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, hermano. Dos o tres cosas aquí que podemos ver, hermanos. Muchas, ¿verdad? Realmente, pero tenemos poco tiempo. Pero, hermanos, podemos ver primeramente Eliseo. Él ha estado observando a Elías, viendo lo que él hace, no por poder de Elías, pero por poder de Dios. Y podemos ver ahí, hermanos, que cuando Elías le pregunta, pide lo que tú quieras, lo que quisieras, ¿verdad? ¿Quién recibió una petición o a quién se le dio ese privilegio de pedir lo que quisiera en el Antiguo Testamento? ¿Quién se acuerda? Salomón. El Señor le dijo, pide lo que quieras. ¿Y qué pidió él? Dinero, más oro, más gente en el reino. ¿Qué pidió él? Sabiduría, ¿verdad? Él pidió sabiduría, ¿para qué? ¿Para ser el más listo? ¿Para ser el mejor pagado en el colegio, en la universidad? ¿Para qué? ¿Qué dijo? ¿Sabiduría para qué? Para dirigir a tu pueblo. Para dirigir a tu pueblo, porque yo soy un niño. Él decía, "Mira, yo soy un joven, yo no sé nada". Y cuando nos ponemos en esa manera, humildemente, en un lugar, no una humildad fingida. No, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada, yo no. Porque a veces no queremos hacer nada, por eso decimos eso, ¿verdad? Pero cuando realmente es una humildad verdadera y decimos, Señor, yo no sé nada, Señor, enséñame. Aquí a Eliseo, Elías le dice, pide lo que quieras, que haga por ti antes de que yo me vaya. Y le dice, ¿verdad? Te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. A veces pensamos, oye, ¿por qué le pidió su espíritu? ¿Qué responden ustedes? ¿Por qué le pidió su espíritu a Elías? Una doble porción de tu espíritu. En esos tiempos, hermanos, fue diferente en ese tiempo, antes de que viniera Cristo Jesús, y después les digo el resto, pero el Espíritu de Dios venía y venía sobre la gente, personas, ¿verdad? Estamos leyendo, Nancy y yo estamos leyendo el libro de Samuel, y estamos viendo cómo dice, el Espíritu del Señor entró en Samuel y le dijo, dile al pueblo. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, créanlo o no, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl en algunos momentos y dijo, y haz esto. ¿Por qué? Porque iba y venía el Espíritu. Iba y venía, ¿verdad? Así como en el templo, en el tabernáculo, que en el tiempo de Moisés que iba, el Espíritu del Señor venía y se postraba sobre el arca del pacto, ¿verdad? En medio de los querubines venía el Espíritu y se posaba ahí con ellos y después se iba. ¿Es igual ahora? No. No, ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros, en nosotros. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero aquí Eliseo, él viendo que el Señor, que Dios, Jehová, venía y entraba en Elías, ¿verdad? Y hacía el milagro, le daba palabras que decir, decía, yo quiero doble porción de tu Espíritu. Pero quería realmente el Espíritu de Dios que morara en él doblemente. Tal vez por la grande responsabilidad que veía, hermano, ¿Sí? el pueblo, o sea, ¿cómo estaban? Y de acuerdo a eso, él hizo el doble de milagros. Sí, es lo que podemos ver ahí, que él hizo un mayor número de milagros, pero Elías hizo también un gran impacto en el pueblo de Israel, ¿verdad? Al vencer a los sacerdotes falsos, ¿verdad? A los sacerdotes de los dioses falsos, él dio un gran impacto también. Pero pidió, ¿verdad? Doble porción del Espíritu. Otra razón, vemos aquí, hermanos, dice ahí que eran 50 varones de los hijos de los profetas,
que se pararon de lejos. Así que están siendo observados. Están siendo vistos por estos hijos de los profetas. ¿Y qué hace Elías? Dice, toma su manto, lo dobla, toca el río Jordán, se abre el agua y pasa. ¿Cómo creen que se quedaron los hijos de los profetas? Mira lo que hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde tiene el poder? Reconociendo que el poder de Dios estaba sobre Elías. Sí. Y Eliseo dijo, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Si han oído esto, ¿verdad? Yo quiero ser, lo veía a él como su padre y por eso también dice, lo tomó como una heredad que se le iba a dar. Y el primogénito, el heredero primogénito recibía doble porción. Y él dijo, yo quiero ser tu primogénito, yo quiero ser como mi papá, dame doble porción, porque él sabía que también iba a tener que servir al pueblo, no iba a ser todo para él. Como dice ahí, no por codicia, no por ganas de apantallar a los hijos de los profetas, ¿verdad? ¿Se acuerdan el libro de los Hechos a un tal Simeón? Que quería pagar dinero para que le den también el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, porque él quería sacar feria, ¿verdad? Y ahorita hay tantos en el radio, en la televisión, en internet, que predican, mándame 9.99 y yo te mando un pañuelito, ¿verdad? Y eso va a la basura. Cuando un corazón está obrando por codicia, por ganancia, eso no es real. Pero vemos aquí Eliseo dice, yo quiero una doble porción porque él sabe que iba a servir. Hermano Juan. Hermano, y que hay un tipo de gente allí y hay mucha gente que le gusta ese tipo de comprar el poder de Dios. Es más fácil sacar $20 del bolsillo que vivir en obediencia. Sí, vamos a ver eso más al rato, hermano. Pero podemos ver, hermanos, cómo aquí, ¿verdad? Eliseo, él quiere seguir sirviendo al Señor, quiere cumplir el llamado de él. Los hijos de los profetas están viendo, ¿verdad? Y él dice, Señor, yo quiero doble porción de tu espíritu. Y luego, ¿qué pasa después en los últimos versículos? Dice, y aconteció, el versículo 11, aconteció que yendo ellos y hablando, de aquí un carro de fuego, caballos de fuego, apartaron a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. A veces decimos, ya se le fue Elías. Pero ¿te acuerdas de la promesa que le dijo? Si tú me ves, cuando vaya vas a recibirme. Y a él estuvo ahí firme, ¿verdad? Él estuvo ahí y lo vio que se fue. Dice, y subió al cielo en un torbellino, ¿verdad? Aclaremos eso, hermanos. A veces hacen preguntas de premio, ¿verdad? ¿Y cómo subió Elías al cielo? En un carro de fuego. No, fue en un torbellino. Que acuérdense eso, que no les den la respuesta incorrecta. De verdad no importa, pero realmente vemos aquí el poder de Dios que vino por Elías y lo tomó y se fue con él. Porque era un grupo con él. Él caminó con él, ¿verdad? Y vemos aquí que fue llevado, ¿verdad? La pregunta tercera dice, ¿de qué manera la presencia de Dios ha marcado la diferencia en tu servicio a Él? ¿De qué manera la presencia de Dios ha marcado la diferencia en tu servicio a Él? Espero que diga en gran manera, en una manera que no puedo yo explicar. Él ha cambiado. Cuando el Señor vino en mi vida, el Señor cambió mi vida. Las decisiones que yo hacía anteriormente, antes del Señor, la mayor de las veces eran equivocadas y no llevaban a ganancia, sino a esa perdición. Pero ahora en el Señor Él ha cambiado su vida. Hermano Jorge. Y no solamente eso, sabíamos que estábamos haciendo lo mal, pero no nos importaba. No nos importaba. Al venir el Señor a nuestra vida, notamos que sabemos que está mal y tratamos de no hacerlo. ¿Y quién nos da esa fuerza? El Espíritu Santo en nosotros es la que, y es algo que tenemos que conocer más cuando el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Es que nos está avisando, estás mal, corrige. Yo me acuerdo cuando la esposa mía, yo le prometía no seguir haciendo las sanganerías que hacía, y a los 3 meses caía en lo mismo, no me importaba. Pero cuando me convierto al Señor, comienza ella y yo, mi esposa, a darnos cuenta de que eso se había ido, se estaba yendo poco a poco y el Señor nos fue contando y quitando. Y a raíz de eso, es que ella viene a los pies del Señor, porque vio el cambio del niño.
Y es como se demuestra el poder de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Y no hay que anunciarlo, no hay que apuntarlo. La gente lo va a notar, esa diferencia en nuestras vidas. Bueno, vamos a seguir adelante, hermanos. Ya se nos está agotando el tiempo. Seguir a la siguiente parte si no hay preguntas ahorita. Bueno, seguimos a 2 de Reyes, capítulo 2, del 12 al 15. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo, y nunca más le vio. Tomando su testigo, dio a los padres. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído y se paró la orilla del lugar. Tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron aún del otro lado. Y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, vieron el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y vinieron a recibir y se postraron delante de él. Amén. Amén. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Para el nombre de Dios. Amén. No para Eliseo, ¿verdad? El poder, él dijo: ¿dónde está? Cuando golpeó las aguas, él dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Aquí estoy. La humildad de los otros profetas, porque Sí. no tuvieron envidia, ¿no? Se le postraron. Se postraron, lo recibieron como ahora él es no que él sea el líder, no que él sea el mayor de ellos, pero se demuestra el poder de Dios que reside sobre él, ¿verdad? En gran manera. Y podemos ver aquí, hermanos, el Señor como el río Jordán, ¿verdad? Sí, a veces decimos, si las paredes pudieran hablar, lo que podían decir de nuestras casas, ¿verdad? Si la pared de nuestro comedor o de nuestra recámara pudiera hablar, lo que nos dirían, ¿verdad? Sobre nosotros. Pero hermanos, si el río Jordán pudiera hablar, ¿qué nos diría de todo lo que aconteció ahí, verdad? Vemos aquí a Elías, que lo partió con el manto, después Eliseo. Vemos que Josué, cuando entraron a la tierra prometida, los sacerdotes apenas pisaron el borde del agua y se abrieron las aguas y entraron en tierra seca. Podemos ver cuando el Señor Jesús fue bautizado. ¿Qué tanto nos podría decir, verdad? Pero lastimablemente no habla el río, no dice nada más que... Pero hermanos, podemos saber que grandes cosas han pasado en esa tierra. Pero grandes cosas pueden pasar aquí, ¿no? Pueden pasar en su hogar, en su casa, en alrededor de ustedes, ¿no? Así que no, a veces decimos: como quisiera ir a Israel y conocer la Tierra Santa. Hermanos, es tierra como la tierra aquí. Gracias a Dios que tuvo ese deleite de hospedar, ¿verdad? A los apóstoles, a Cristo Jesús, que nació en Belén, ¿verdad? Y todo eso, pero no, la misma tierra está aquí donde el Señor se manifiesta en gran manera. Y podemos dar gracias. Señor, alguien que lea rápidamente, hermano, la explicación, la página 90. Hermano Jorge, si quiere, o alguien más. Eliseo sabía que Dios lo había llamado y que sería el sucesor de Elías, pero quizás quedará en su mente una misma pregunta: Padre, ¿podré estar a la altura del profeta más grande de la historia de Israel? Como respuesta, Dios le dio 3 señales que dejaron totalmente claro que lo único que Elías debía hacer era confiar en Dios y su poder. Amén. La primera señal que alguien alentó a Eliseo a confiar en el poder de Dios tiene que ver con el pedido de la doble porción del Espíritu de Elías. La respuesta de Elías fue: si venieres cuando fue resucitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Eliseo no solo dio el carro y los caballos de fuego, sino también dio a Elías a ascender al cielo dentro de Elías. La segunda señal que alentó a Eliseo a confiar en el poder de Dios fue el manto. Nada más quedó de Elías sobre el manto. El manto fue lo que Dios usó para marcarle claramente a Eliseo: yo te he elegido como sucesor de Elías. Puedes hacerlo porque el Espíritu estará contigo. Eliseo entendió el mensaje porque alzó la mano al manto, con el manto. La tercera señal que alentó a Eliseo a confiar en el poder de Dios fue partir el río Jordán. En el versículo 14 vemos a Eliseo haciendo lo que hace todo buen discípulo: invitar a sus entornos. En la vida de todo creyente que recibe la invitación de Dios a sumarse a él, hay un momento que Henry Barak, en su exitoso libro Mi experiencia con Dios, llama crisis de fe. La crisis de fe de Eliseo fue cuando golpeó las aguas con el manto de Elías. Ese era el momento de la verdad, porque si subiera en los instantes siguientes iba a
milagro, hermanos. Yo sé que a veces pensamos, yo no he hecho milagros. No, el Señor hace milagros. Y como dije ahorita con la hermana Estela, vemos milagros en las peticiones que hemos llevado al Señor y se contestan, ¿verdad? Como el Señor, los hermanos Hernández el miércoles llegaron y dijeron, se cumplió la oración, oraron que nos fuéramos y regresáramos comiendo y ya estamos aquí, ¿verdad? Aunque fue el mismo día, pero gracias a Dios, ¿verdad? El Señor contesta oraciones y nos guarda en su mano. Son milagros que Él hace, ¿verdad? No podemos atribuirlo a una persona, decir, no fue porque el hermano Juan estuvo orando, no, porque todos pedimos al Señor, oramos al Señor y se cumple, ¿verdad? En su voluntad. Podemos ver aquí a Eliseo, ¿verdad? Que él preguntó, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? No dudaba. No estaba dudando, él no preguntaba a ver si funciona. Pero ¿se acuerdan quién nos está viendo de lejos? Al otro lado del Jordán, que ellos no cruzaron cuando se abrió el agua, los hijos de los profetas. Y él dice, ¿dónde está el Jehová, Dios de Elías? Toca el río, se abre y cruza, ¿verdad? Hacia los hijos de los profetas. Y ellos lo reciben con honor, con respeto, ¿verdad? Sabiendo, aquí está el Dios de Elías. Está en el corazón de este hombre, está en su espíritu. Y podemos ver, hermanos, cómo el Señor se manifiesta. Nosotros también podemos dar testimonio a otras personas, ¿verdad? Que lo ven a uno y dicen, oye, a ti no te dolió la partida de tu ser querido. Porque no estás llorando. Y puede uno decirles, es que yo tengo esperanza de verlo otra vez. Yo tengo esperanza de estar con él. Cuando el rey David, ¿verdad? Que su hijo estaba enfermo, él lloraba, se tiraba en el suelo, no comía, no se aseaba. Pero cuando murió, se despertó, se asió y estaba listo para seguir adelante. Y le dijeron, ¿qué pasó, David? ¿Estás trastornado o qué? Dijo, no. Es que cuando él estaba aquí enfermo, yo rogaba por él. Podía hacer algo por él. Pero ahora que ya no está aquí, ya no puedo hacer algo, no lo puedo regresar, pero un día lo veré. Y hermanos, diciendo que nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor. Aquí vemos que Eliseo, aunque su padre, ¿verdad? Su mentor espiritual, se había ido, pero no fue algo doloroso para... Yo me imagino que debe haber tenido algún dolor, sentimiento, ¿verdad? Que ya no estaba con él, pero él daba gracias a Dios, lo vi, se fue, el Señor lo llevó y ahora voy a seguir sirviendo al Señor por lo que Él me ha enseñado, ¿verdad? Qué hermoso servir al Señor en esa manera. Pregunta 4 dice, ¿de qué manera Dios nos da seguridad con su presencia y su poder? ¿Quién de ustedes nos puede dar un testimonio cómo el Señor se ha manifestado en su vida? Con su presencia y su poder. Cambiándolo a uno, cambiando vidas. Cambiándolo a uno, ¿sí? Haciéndolo, como dice 1 Corintios, una nueva criatura. Así es, amén. Amén. Sintiendo la paz que Amén. Amén. Aquí en el libro, la explicación del autor nos dice, ¿verdad? Nos habla de Henry Blackaby. Henry Blackaby, un autor, ¿verdad? Muy conocido en sus libros. Tiene una serie de, creo que son 2 libros de experiencia con Dios. Y habla sobre una crisis de fe. Una crisis de fe, a faith crisis. A veces pasamos, en nuestra familia, Nancy y yo hemos pasado por varias crisis de fe. Y a veces algunas de ellas es cuando diríamos, ¿sabes qué, Señor? Olvídalo. Me regreso a lo que hacía antes, ya no podemos, ya no. Pero el Señor da alivio, da salud. Él cubre la necesidad de que cause esa crisis de fe. Pero nosotros cuando debemos de perseverar. Perseverar, no darnos por vencidos porque la situación se pone difícil y decir, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí ya. Sino que perseverar y decir, Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Dame fuerza en el espíritu para seguir adelante. Hermanos, esta lección, vemos aquí la introducción, ¿verdad? A Eliseo. Que seamos como Eliseo. ¿Ok? No quiero que la semana que vengan todos con mantos. ¿Ok? Pero que seamos como Él en confiar en Dios, primeramente. En recibir y contestar al llamado de Dios en su vida. Porque el Señor está llamando. Si aún dice, hermano, yo de verdad no me siento fuera del lugar aquí, no tengo un lugar, una posición. No espere que le den posición aquí. Usted sirva al Señor en donde quiera que esté. Donde quiera que esté, ¿verdad? Y es algo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. No es un llamado para ciertas personas. Todos, cuando recibimos el llamado del Señor a acudir a Él como nuestro Salvador, Él nos da el llamado de servirle. Y esperamos, hermanos, que sepa eso. Dios nos invita a sumarnos a su obra. Esa es la idea central de esta unidad.
y vamos a seguir adelante, hermanos, viendo la mano de la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ser despedidos, hermano. Hermano Edelmiro, nos despide en oración para pasar al